Hermano, feliz sábado. Y que Dios nos bendiga. Felices de estar en la casa de Dios, ¿cierto que sí? Es para mí una alegría inmensa poder volver a estar acá con ustedes. Poder compartir la palabra de Dios, ese mensaje maravilloso para que nuestra vida sea mejor. El mensaje de vida eterna. Vamos a cerrar los ojos ahí, mis hermanos, y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios eterno para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Oremos. Amantísimo y buen Dios, en este momento, oh Señor, un grupo de tus hijos acá reunidos en tu casa de oración, queremos darte gracias. Gracias por todas tus ricas bendiciones. Gracias porque de nuevo nos permites venir hasta tu casa de oración, oh Señor. Por eso en este momento queremos pedirte que si es tu voluntad, que derrames tu Santo Espíritu sobre este lugar y sobre cada uno de nosotros. Que sea Él el que nos guíe. Ahora y siempre lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, sabemos que este mundo está convulsionado, ¿cierto que sí? Que este mundo está lleno de problemas. En este mundo es más lo que se sufre que lo que se goza. ¿Es así o no es así? Por una u otra razón, el enemigo, las circunstancias y todo el pecado que llevó a que este mundo se desorganizara y que esto se descomponiera de esta manera tan horrible, hace que nosotros suframos y que las cosas no salgan bien. Pero mis hermanos, hay una promesa de esperanza y es una promesa de que las cosas van a mejorar. ¿Creen ustedes eso? De que todo va a cambiar, de que a pesar de que las cosas cambiaron y todo se fue al traste, como decimos, va a venir un día en el que todo va a ser diferente. Entonces, Cristo Jesús nos hace esa promesa, nos dice que van a venir tiempos nuevos, cielos nuevos, tierra nueva. ¿Cierto que sí, mis hermanos? El caso es el siguiente, mientras estemos acá vamos a tener que pasar por situaciones difíciles. Vamos a tener que vivir una vida complicada. A pesar de todo, vamos a tener dificultades. Pero miren, mis hermanos, hay personas que tienen más dificultades que otras, ¿cierto que sí? Que viven una vida más dura, que tienen que luchar mucho más duro para poder sobrevivir, para conseguirse en el pan. Yo he visto que entre esas personas, nosotros los seres humanos como que los ponemos por clases, por categoría. Los que tienen mucho dinero, mucho, los que tienen más o menos, los que tienen poco menos y los que casi no tienen nada, ¿cierto que sí? Pero yo he visto tres características fundamentales entre las personas que tienen pocos recursos. Cuando nosotros analizamos y vemos a las personas que tienen poco dinero o que son de escasos recursos, vemos, mis hermanos, yo he encontrado que ellos tienen unas características importantísimas. Y una de ellas es que las personas que menos tienen, a veces son las personas que más dan. ¿Han notado eso, mis hermanos? A veces los que menos recursos tienen, en la medida de las cosas que tienen, de los recursos que tienen, son los que más dan, son los que más regalan, los que más colaboran. No estoy diciendo que los que tienen mucho dinero, los que tienen más dinero no dan nada, no, ellos también dan, pero los que menos tienen son más dadivosos, son más dados a dar y ayudar. Primera característica. La segunda característica es que las personas que menos recursos tienen o que tienen más escasez de recursos son más agradecidos, mis hermanos. ¿No han notado que agradece más una persona que no tiene casi que comer que una persona que tiene mucho que comer? ¿Ustedes no han notado que la gente que tiene 4 o más platos de comida para comer al día agradecen a veces menos que los que solamente tienen 3 platos de comida o quizás menos? No estoy diciendo que los que más tienen no agradecen, sino que los que menos tienen son más agradecidos. Cuando nosotros le damos algo a una persona que tiene muy pocos recursos, una persona pobre, vemos que agradece más que aquellos que tienen más. Son más agradecidos, quizás hasta con Dios, mis hermanos. Quizás las personas que tienen menos recursos son más agradecidos con Dios que los que tienen todo. Vemos personas demasiado adineradas. No digo que es que no sean agradecidos con Dios, pero en la mayoría de las veces son menos agradecidos los que más dinero tienen. Lo tienen todo. Entonces, por esa razón a veces no agradecen a Dios. Entonces, una persona con menor
menores recursos, es más agradecida. Otra característica, la tercera, que tienen las personas que tienen menos recursos, y es que tienen mayor empatía. Son personas que se relacionan mejor, son personas que ayudan más, son personas que buscan más amistad. ¿Saben por qué? Porque hay que pasar por hambre para uno saber lo que se siente tener hambre. Entonces, cuando una persona ha sufrido de escasez de recursos, de escasez de comida, de escasez de vivienda, de ropa, de muchas cosas, sabe que siente el que él ve que no tiene esas cosas, porque lo ha vivido. Entonces, por esa razón, siente que la necesidad de qué, de hacer amistad y de ayudar. Hay mayor empatía en las personas que menos recursos tienen. Esas tres características tienen estas personas, mis hermanos, los que tienen menos recursos. Una vez escuché una historia, mis hermanos, de un hombre que, estando cruzado de brazos, este hombre vio venir un niño que estaba pidiendo pan, mendigaba pan. Este niño estaba sufriendo. Y el hombre, cruzado de brazos, simplemente mira al cielo y le dice al Señor, piensa en su mente y le dice al Señor: Señor, ¿por qué no le ayudas a ese niño? ¿Por qué no le das las cosas necesarias a ese niño? ¿Por qué no lo sacas de esa pobreza en que tiene? Muy dentro de su mente, allá en su conciencia, escuchó una voz que le decía: ¿cómo que no he hecho nada por ese niño? Te hice a ti y te di 2 veces pan, te di doble porción de pan. Mis hermanos, nosotros somos los ojos, los pies, las manos para ayudar a esos niños, a esas personas que no tienen los recursos. Este hombre sencillamente se limitó a hacer una cosa: a cruzarse de brazos y a pedirle, a exigirle a Dios que le diera, que le ayudara a ese niño cuando él tenía los recursos para ayudar a ese niño. Somos nosotros, mis hermanos, a los que se nos ha dado doble porción de pan para que le demos al que viene a tocar a nuestra puerta, a pedir pan o cualquier ayuda. Somos nosotros los que debemos de ir y ofrecer y ayudar a los que necesitan. A eso somos comisionados nosotros. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque aunque nosotros tengamos escasez de muchas cosas, podemos tener algo en lo que podamos ayudar a una persona que no tiene. No cruzarnos de brazos. ¿Qué tiene de bien, mis hermanos, que nosotros hagamos lo que dice la palabra de Dios? Que sencillamente le digamos al que no tiene abrigo que se abrigue, al que tiene hambre que se sacie de comida, al que no tiene techo que se meta bajo techo. Pero nosotros que tenemos los recursos no les ayudamos, no estamos haciendo nada, mis hermanos. Ahí hay que aplicar lo que dice el apóstol Santiago: hay que tener fe, pero hay que acompañarla ¿de qué? De obras, mis hermanos. De nada nos sirve venir a la iglesia a orar por la vecina que no tiene con qué alimentar a sus hijos, pero yo me vine temprano para la iglesia y no fui capaz de ir a llevarle una libra de arroz o un cuartico de panela para que le diera desayuno a sus hijos, pero me vine a la iglesia a orar y a pedirle al Señor que le dé a la vecina, cuando yo tengo allá en la alacena, en la cocina, cómo llevarle a mi vecina las cosas que necesita para alimentar a esos hijos. A eso nos invita Jesús, a que nosotros empecemos a mirar de qué manera estamos viviendo nuestra vida espiritual. Mis hermanos, Dios nos da promesas maravillosas. El Señor quiere que nosotros crezcamos cada día más y más. Mis hermanos, ustedes han notado que hay mayor alegría en dar que en recibir. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que es maravilloso cuando uno va y visita a un enfermo y siente la alegría de ese enfermo? O cuando uno va a la cárcel a visitar a un preso. ¿Cierto que sí? Se siente alegría el hecho de ir ¿a qué? A visitar, a acompañar, a dar una palabra ¿de qué? De ánimo. No siempre tienen que ser cosas materiales. También puede ser una palabra de ánimo, un abrazo. Ayudar a esas personas que necesitan, a esos pobres, por llamarlos así, mis hermanos. Miren ustedes, y la palabra de Dios en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 19, verso 17, el Señor nos da una promesa maravillosa. ¿A quién? A aquellos que dan. En Proverbios capítulo 19, verso 17 dice: porque el que da al pobre, a Jehová ¿qué? Presta, y él le devolverá. Amén, mis hermanos. Miren la promesa. Porque el que a Jehová presta, aquel que da ¿qué? Al pobre. Dice en esta versión, mis hermanos, y el bien que ha hecho ¿qué? Se le devolverá a pagar.
Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos dado, hemos ayudado y nos sentimos satisfechos? ¿Cierto que sí? Miren, mis hermanos, Cristo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 35, hace una promesa también. Y nos dice, porque al hambriento le diste de comer, ¿cierto que sí? Porque tuve hambre, ¿y qué? Y me diste de comer. Acuérdense de eso, mis hermanos, que Jesús nos va a decir eso cuando nosotros estemos allá. Entonces, mis hermanos, lo que hay que hacer aquí es empezar a analizar hasta qué punto nosotros realmente estamos ayudando a aquellos que lo necesitan. Mis hermanos, pero la idea de la pobreza que yo les quiero hablar hoy es una pobreza mayor. No es de esta pobreza de bienes materiales, de esta pobreza de cosas de escasez, de limitaciones. No, mis hermanos. De la pobreza que yo les quiero hablar hoy es de una pobreza mucho mayor, mis hermanos. Vámonos al libro de Mateo capítulo 5, mis hermanos. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 3. Y miren lo que dice. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis hermanos, la palabra bienaventurado en griego significa feliz. Entonces aquí Jesús le está diciendo, o nos está diciendo, felices los ¿qué? Los pobres en espíritu. Pero aquí hay una contradicción, mis hermanos. Ustedes saben que ser pobres es tener escasez de cosas, ¿cierto que sí? Ser pobre es faltarnos cosas, es tener una cantidad de limitaciones. Pero aquí Jesús nos está diciendo Macarius, felices. En griego él nos dice Macarius, eso significa Macarius. Felices los pobres, ustedes los pobres en espíritu. Mis hermanos, ¿saben por qué, mis hermanos? Porque aquí Jesús no nos está hablando de una pobreza o de una felicidad, mejor, de una felicidad dependiente. Nos está hablando de una felicidad independiente, de una felicidad que no depende de cosas, de momentos, de situaciones. Cuando Jesús dice felices ustedes los pobres en espíritu, nos está hablando de una felicidad que no depende de bienes materiales, no depende de las cosas que yo tengo, no depende de los títulos, no depende de nada de esas cosas que adquirimos nosotros en la vida materiales. Aquí Dios, Cristo Jesús nos está diciendo que son felices aquellos que no dependen de las cosas materiales, mis hermanos. Porque a veces a nosotros se nos ha enseñado, o la publicidad nos muestra que feliz es ¿quién? Que feliz es el que tiene ¿qué? Títulos. Que feliz es el que compró carro, que feliz es el que compró finca o compró casa, que feliz es el que se graduó, porque a veces creemos que somos felices cuando ¿qué? Cuando nos casamos, cuando nos graduamos, ¿cierto que sí? Cuando hemos comprado algo. Entonces sentimos esa felicidad, pero esa felicidad termina. Mire, a veces compramos algo que anhelábamos y a los días ya no lo queremos y somos infelices. A veces nos casamos muy felices y a los días ya nos queremos divorciar y estamos infelices. Esa es una felicidad que depende de momentos, de situaciones. La felicidad de la que habla Cristo Jesús es una felicidad que no depende de eso. De la felicidad que Cristo Jesús habla es de una felicidad que está dentro de nosotros. Es sentirnos felices si comemos frijolitos nada más. Es sentirnos felices si tenemos que pagar el pasaje para ir de un lado a otro, no tenemos carro. De la felicidad que Él habla es de vivir felices con el empleo que tenemos. De la felicidad que Él habla es de estar llenos de Él, de tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos ricos, mis hermanos, y somos felices. ¿Y saben por qué? Porque es Cristo Jesús el que nos llena a nosotros de felicidad. Cuando nosotros sabemos que la vida está llena de problemas, de situaciones adversas, cuando vemos que el mundo se nos viene encima, pero tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos fe, tenemos amor y tenemos esperanza. Y eso nos lleva ¿a qué? A ser felices. Amén, mis hermanos, ¿cierto que sí? Eso nos lleva a ser felices. Yo he visto, mis hermanos, que la gente que más dinero tiene, más propiedades, más cuentas bancarias, son los que son más infelices, mis hermanos. Yo he visto
en las noticias suicidarse a personas que lo tenían todo, pero no eran felices. ¿Por qué mis hermanos no eran felices? ¿Creen ustedes que por qué? Porque no tenían a Cristo Jesús en su corazón, no tenían fe, no tenían esperanza. De la felicidad que habla acá Cristo Jesús es de tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso cuando Él dice felices son los que, felices ustedes los pobres de espíritu, Él nos está diciendo que pobre de espíritu es aquel que depende ¿de quién? De Cristo Jesús, mis hermanos. Ser pobre de espíritu es depender, es yo dejar a un lado, es abandonar los títulos, es abandonar todas esas cosas del mundo, es dejar las propiedades, es dejar todas esas cosas a un lado, en un segundo plano, y poner a Cristo Jesús en primer lugar. Ser pobre de espíritu, mis hermanos, significa yo entregar mi vida a Cristo Jesús. Es yo reconocer que dependo total y absolutamente de Cristo Jesús. Eso es ser pobre de espíritu. Es depender absolutamente de Cristo Jesús. Entonces ahí pasamos nosotros a ser ¿qué? Felices, mis hermanos. Ahí dejamos nosotros la tristeza. Porque a pesar de que el mundo, mis hermanos, tenemos que luchar. No es malo tener cosas, mis hermanos. No me vayan a malinterpretar. Pero miren, mis hermanos, yo tengo que luchar y tengo que trabajar. Se nos ha enseñado que no podemos rendirnos, ¿cierto que no? Y no nos debemos rendir. En las cosas del mundo no nos debemos de rendir porque cada día hay que luchar por el alimento, por la vivienda, por nuestra familia, por salir adelante, claro que sí. Pero no poniendo estas cosas en primer lugar, es poniendo a Cristo Jesús ¿en qué? En primer lugar. Nos dicen que no nos rindamos. Ante el mundo no, pero ante Cristo Jesús nos debemos de rendir. Nosotros ante Cristo Jesús debemos de rendirnos. ¿Por qué? Para que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Eso es lo que debemos de hacer, mis hermanos. Aquí hay una gran diferencia entre el que es pobre de espíritu porque reconoce una dependencia, una necesidad de Cristo Jesús, y el que cree y quiere y dice que es rico de espíritu, sencillamente porque lo tiene todo y pone por encima de Cristo Jesús y de la vida espiritual sus títulos, sus dones, sus actitudes, sus cualidades. Hay personas que dicen, no, es que yo no necesito de Dios, es que yo no necesito ir a la iglesia, es que yo no necesito arrepentirme. ¿De qué? Estas personas se creen ricos y dicen, yo lo tengo todo, en lo material y en lo intelectual, soy un profesional, estoy 1A. ¿Saben, mis hermanos? Estas personas van en contra de Dios. Estas personas dicen no necesitar de Dios ni necesitar que arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque ellos ponen por encima todas esas actitudes que tienen y esas cualidades y dicen, ¿y yo por qué debo de arrepentirme y de qué? Yo soy buen hijo, soy buen padre, soy buen esposo, yo no robo, yo no mato, yo no hago nada malo, yo no tengo de qué arrepentirme. Y se llenan de qué, de ese orgullo y de esa vanidad. Y dicen que son qué, ricos. Y ya soy una persona preparada y tengo todo. Ya llegué a la cúspide de lo que es. Se sienten realizados. Y cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, vámonos al libro de Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 3, leámonos el versículo 17 para ver lo que les responde Cristo Jesús a estos que van en contra de Él y que se sienten autosuficientes. Miren lo que dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 17. Vamos a leer nada más el 17. Por lo tanto, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso dice en mi versión, mis hermanos. ¿Están viendo ustedes, mis hermanos? Entonces acá Cristo Jesús le dice a esas personas, un momento. Tú dices que eres eso, pero no es así. Lo que eres es un ¿qué? Un miserable. Eres un pobre, les dice Cristo Jesús. Porque estas personas no quieren reconocer que tienen una necesidad, que hay que depender ¿de quién? De Cristo Jesús. Mis hermanos, cuando yo no reconozco que Cristo Jesús debe de ser el centro de mi vida, todo está perdido, mis hermanos. Yo tengo que reconocer a Cristo Jesús como el que debe de estar en primer lugar en mi vida. Yo no puedo esperar, mis hermanos,
a conseguir una cantidad de bienes materiales y a luchar por una vida en la que yo pueda ser el mejor académico, en el que yo pueda prepararme de la mejor manera y dejar a Cristo Jesús relegado, porque entonces estoy siendo yo una persona que insensata. Yo tengo que poner a Cristo Jesús en primer lugar, mis hermanos, en primer lugar. Y aquí no estamos hablando de pobreza material, estamos hablando de pobreza espiritual. Ser pobre en espíritu, vuelvo y lo repito, es depender totalmente de Cristo Jesús. Mis hermanos, la mayor riqueza es la fe y el amor. ¿No creen ustedes, mis hermanos? A ver, analicemos lo siguiente. Cuando una persona tiene fe, tiene ¿qué? Amor en su corazón. Y ese amor lo lleva a tener ¿qué? Fe y esperanza. Todo va unido, estas tres cosas van unidas. Cuando nosotros tenemos esperanza, los problemas son más fáciles de llevar o no. Piensen ustedes, cada que nosotros entramos o llegamos o nos viene una situación difícil, adversa en nuestras vidas, se han puesto a analizar que es más fácil cuando tenemos nosotros fe en Cristo Jesús. ¿Cierto que sí? Que es mucho más llevadero los problemas cuando tenemos fe, cuando nos acordamos que Cristo Jesús nos prometió que nos va a llevar al cielo. Eso es maravilloso, mis hermanos. Que así estemos sufriendo acá, vamos a vivir en el cielo, mis hermanos, por 1000 años. Y que después de allá vamos a venir acá a una tierra que está totalmente renovada. Piensen ustedes cuando Dios creó el Edén, cuando puso allá todos esos árboles, todos esos animales, todos esos alimentos naturales ricos. Y después creó al hombre y toma al hombre y lo lleva y le muestra y le dice, mira, esto es para ti. He creado esta casa, este hogar para que tú vivas. Y no solo eso, le crea una compañera, una mujer, una ayuda idónea a mis hermanos, para que fueran felices. Y les dice, llenen la tierra con vuestros hijos y sojúzguenla, así dice en el libro de Génesis. Y los puso a vivir en un paraíso maravilloso en el que no había sufrimiento, no había dolor, no había tristeza. Si han hecho ustedes ese ejercicio mental y han analizado, mis hermanos, lo maravilloso que debe haber sido esos días, esos primeros días de Adán, de Eva, allá en el Edén. Mis hermanos, cuando nosotros no conocíamos de Cristo Jesús, desconocíamos estas cosas. Hoy que conocemos, ya que dependemos de Cristo Jesús, conocemos estas cosas, mis hermanos, y entonces cuando vienen las adversidades nos acordamos que Él prometió que se iba a ir ¿a dónde? ¿O que se fue a dónde? Al cielo. Recuerden lo que le dijo a los discípulos, porque me voy ¿a dónde? A mi Padre, a prepararos ¿qué? Una morada, un hogar, para que donde yo esté, todos ustedes, ¿qué, mis hermanos? Estén conmigo. A mí me parece eso maravilloso. Y entonces vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles. Y me acuerdo de que Cristo Jesús prometió que iba a estar conmigo. Y esos problemas ya no tienen efecto sobre mí. Porque me doy cuenta que este sufrimiento aquí va a ser ¿qué? Momentáneo. Pero que la felicidad va a ser ¿cómo? Eterna, mis hermanos. Y la eternidad no tiene fin, mis hermanos. Vamos a vivir gozosos para siempre. Lo único que tenemos que hacer es ser ¿qué? Fieles con Cristo Jesús. Aceptar que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Redentor. Y entonces cuando aceptamos eso nos damos cuenta de que somos pobres de espíritu y que Cristo Jesús quiere llenarnos de riqueza. Y entonces ahí es donde ya se invierten los roles. ¿Saben por qué? Porque aquel que creía que era rico en espíritu, porque aquel que decía no tener necesidad de nada, pasa a ser nada. Y yo que me siento pobre de espíritu, paso a ser ¿qué? Rico. ¿Por qué rico, mis hermanos? Porque empiezo a tener las cosas que Dios me quiere dar, esas bendiciones. Empiezo a tener fe y a tener esperanza para llegar un día a vivir en esa tierra prometida. Mis hermanos, yo los invito a que cada día crezcamos más y más a la vida espiritual, a que no abandonemos a Cristo Jesús. Él nunca nos ha abandonado. Somos nosotros los que nos alejamos, mis hermanos. Y yo tengo una palabra para eso. Cuando nosotros nos alejamos de Cristo Jesús, viene un momento en el que no hay retorno, mis hermanos. Hay un momento en el que no hay retorno. A veces somos fluctuantes, vamos y venimos, parecemos un resortico, vamos y venimos. Unos días tenemos mucha fe y vamos a la iglesia, otros días no queremos ni ir a la iglesia, no queremos oír la palabra de Dios, no queremos coger la Biblia. Pero mis hermanos, cuidado con eso que es peligroso, ese vaivén es peligroso. Puede llegar un momento en el que en el camino se atraviese el enemigo y no nos deje regresar, mis hermanos.
Y eso no es lo que deseamos para nuestra vida, ¿cierto que no? Entonces vamos a cuidarnos, mis hermanos, de eso. La mayor riqueza es la dependencia de quién, mis hermanos, los que quiero escuchar, de Cristo Jesús. Esa es la mayor riqueza, mis hermanos. A veces, mis hermanos, aquellos que se sienten ricos caen en un error inmenso. ¿Ustedes se acuerdan de una parábola que cita Cristo Jesús en el capítulo 18 de Lucas? Cuando habla de quién, del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan de esa parábola? En la que, ¿qué hacía el fariseo? Oraba para él mismo ahí paradito como un santo y decía: gracias, Señor, porque yo no soy como este, yo no hago lo que hace este, yo pago, yo doy limosna, yo doy el diezmo, yo soy cumplido con todo, yo ayuno 2 veces a la semana. Estaba lleno de ¿qué? De ínfulas, lleno de orgullo. Se sentía ¿qué? Un Dios, se sentía un santo. Miren, mis hermanos, y el publicano, ¿qué era lo que hacía? Por allá en un rinconcito arrodillado, ni siquiera levantaba la cabeza, mis hermanos, le pedía perdón a Dios por lo malo que era, por los errores que cometía. Yo les pregunto para que ustedes analicen mentalmente, ¿quién de estos dos pudo haber sido recompensado por Dios? ¿El fariseo o el publicano, mis hermanos? Pensemos en eso, mis hermanos. ¿Hasta qué punto yo estoy tratando de sentirme realizado ya en todos los ámbitos de la vida? ¿O hasta qué punto estoy yo analizando y buscando cada día a Cristo Jesús para ponerlo a Él en el centro de mi vida? Para que sea el eje, la piedra angular, para que sea Cristo Jesús el que moldee mi vida, para que no sean las cosas del mundo, para que nosotros no estemos cayendo en idolatría, adorando a cantantes, adorando a estrellas de Hollywood, adorando dinero, adorando el trabajo, adorando el estudio, o a mi esposa, o a mis hijos, o a mi esposo, o a mi casa, o a mi carro, o a las cosas que tengo. Analicemos, mis hermanos, que el que debe de estar por primero, el que debe de estar en el centro de nuestra vida debe de ser Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús es el eje de esas ruedas que llevan nuestra vida, todo marcha ¿cómo? Bien. Pero cuando el eje de nuestra vida son las cosas materiales, todo va a ir mal, hermanos. Ya se los dije. A veces nos casamos felices y qué alegría y hacemos fiesta, y a los días, a los meses o a los años nos separamos. Se acabó la felicidad, se acabó el amor. Cuando nosotros, perdonen la expresión, de pronto no va a sonar bien, nos casamos con Cristo Jesús, todo va a ir bien, mis hermanos. Ahí no va a haber divorcio. ¿Por qué? Porque si nosotros le somos fieles a Cristo Jesús, Él es fiel para siempre. Cristo Jesús es fiel para la eternidad, mis hermanos. Entonces, nosotros, mis hermanos, cada día debemos de analizar hasta qué punto estamos realmente nosotros viviendo una vida espiritual. Y estamos dejando de lado esas cosas materiales. No vayan a malinterpretar esto, mis hermanos. No está mal tener cosas. No está mal comprar casita, no está mal comprar el carro, no está mal estudiar, no está mal prepararnos. Algunos hermanos, yo respeto la condición de cada hermano. Algunos hermanos dicen: no, es que lo único que hay que buscar es a Cristo Jesús, y se abandonan del mundo. No, mis hermanos, Dios no quiere que vivamos como mendigos, porque si así fuera, entonces Él no nos hubiera prometido una casa que es un paraíso, mis hermanos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Nosotros no vamos a ir a vivir a una casa en ruinas. Nosotros no vamos a ir a vivir en un campo desolado, desértico, donde no hay nada que comer. Vamos a vivir a un ¿qué? A un hogar maravilloso, hermoso. Mire, lo diseñó el mayor creador del universo, Dios. Entonces, tener cositas en el mundo, conseguir la casa para vivir, estudiar para prepararnos, mis hermanos, para tener un buen empleo, eso no es malo. Lo que es malo es ponerlo en primer lugar. Ya se los dije. Tenemos que seguir luchando y trabajando, pero siempre Cristo Jesús en primer lugar. ¿Cierto que sí, mis hermanos? Eso es lo que debemos de hacer. Mis hermanos, entonces, Cristo Jesús, después de que nos amonesta diciéndonos: ten cuidado con el orgullo, no te creas que ya lo eres todo y que eres rico. Ya después nos aconseja ya en el versículo 18 del mismo libro de Apocalipsis capítulo 3. Mi hermano, Apocalipsis 3:18, que nos dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oiga, mis hermanos, no es cualquier cosa, no es hierro ni plata, es oro refinado en fuego,
para que seas rico. Mire, Él nos está pidiendo a nosotros que tenemos que empezar a buscar las cosas celestiales, para que seas, ahí sí seamos ¿qué? Ricos. Y también nos aconseja, y vestiduras blancas, ¿para qué? Para vestirte. Miren mis hermanos, ese oro refinado es el amor y es la fe. Esas vestiduras blancas, mis hermanos, es para que nos vistamos nosotros ¿de qué? De la santidad de Cristo Jesús. Para que a nosotros nos cubran esos vestidos blancos de Cristo Jesús, de su santidad, del poder de Cristo Jesús. Y que no sea descubierta ¿qué? La vergüenza de tu desnudez. Y que tus ojos, unge tus ojos con colirio para que veas. Ese colirio es el Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver, para que llegue una cosmovisión a nuestra mente y con esa cosmovisión empecemos a analizar que el mundo es pasajero, que las cosas del mundo no tienen sentido, para que esa cosmovisión nos lleve a entender que la vida tiene sentido y tiene valor cuando depende de Cristo Jesús, para que podamos abrirle a Cristo Jesús nuestro corazón. Miren, ahora le explicaba a los hermanitos ahora en el repaso ahí brevemente que es maravilloso cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones y nos da a entender y nos dice, mira cómo estás andando, mira que estás cargado de pecado, mira la vida que llevas. Y entonces yo me detengo en el tiempo y en el espacio y escucho al Espíritu Santo y empiezo a abrirle la puerta de mi corazón y dejo que el Espíritu entre en mí y empiece a mostrarme que estoy caminando mal. Que la vida que llevo es una vida licenciosa, una vida de pronto cargada de ¿qué? De pecados, de muchos pecados. Cada uno de nosotros tenemos pecados en particular. Y entonces el Espíritu Santo me muestra y me dice, ven, yo te llevo a donde alguien que te puede dar paz. Y me lleva ¿a dónde? A Cristo Jesús. Y yo llego allá a donde Cristo Jesús, a los pies de Cristo Jesús, llevado por el Espíritu Santo. Y Cristo Jesús me abraza como un hermano, y empiezo a conocer a Cristo Jesús, empiezo a estudiar ¿qué? La palabra de Dios, empiezo a estudiar la Biblia, y entonces en ese momento empiezo yo a conocer quién es Cristo Jesús. Para muchos Cristo Jesús es un hombre más, que vivió hace 2000 años y murió por ahí asesinado. Para muchos es eso Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Cristo Jesús, la palabra de Dios, porque no se han dado a la tarea de ¿qué? De ir, investigar y conocer a Cristo Jesús. Pero cuando yo voy a los pies de Él y empiezo a tener una relación con Él, Él me trae a sus brazos como si yo fuera su hermano. Y Él empieza ¿qué? A mostrarme quién es Él y qué es lo que Él quiere hacer conmigo. Porque es que Él vino a esta tierra y cuál es el propósito de Él haber muerto en la cruz. Cuando yo conozco eso, me hago cada vez más y más amigo, más hermano de Cristo Jesús. Y llega un momento en el que ya Cristo Jesús para mí es mi más íntimo hermano. ¿Cierto que sí, mis hermanos? ¿Cierto, hermanito Aureliano? Ya Cristo Jesús pasa a ser un parte importante, la parte más importante de mi vida. Y entonces ya yo me relaciono con Él en todo momento y a todo momento y a toda hora voy acompañado ¿de quién? De Cristo Jesús. Y Cristo Jesús en ese momento me lleva. ¿A dónde me lleva Cristo Jesús? Al Padre. Para que el Padre ¿qué? Perdone todos mis pecados. Y en ese momento yo ya tengo una relación perfecta con la deidad, con Dios, con el Dios creador del universo. Y en ese momento ya el mundo pasa a un segundo, a un tercero, a un cuarto plano. Y ya todo para mí gira alrededor de Dios, del Dios creador del universo. Por eso Él nos dice que debemos de vestirnos con esas vestiduras de Él, de Cristo Jesús. Que debemos nosotros de comprar ese oro refinado, esa fe, ese amor. El que tiene fe, esa es la riqueza más grande, mis hermanos. Analícenlo como quieran, pero la riqueza más grande sobre la tierra se llama fe. Porque el que tiene fe tiene amor y tiene a Cristo Jesús. Fe en la verdad. Hay que tener fe en la verdad. Miren, mis hermanos, por ahí hay un predicador que dice que la verdad nos acerca ¿a dónde? Nos da ¿qué? Libertad. Y la libertad nos lleva ¿a dónde? A la felicidad, mis hermanos. Cuando yo conozco la verdad,
mis hermanos, esto me da mi libertad. Porque la verdad nos da libertad, porque nos libera de las cadenas de ¿qué? De la ignorancia. Y ya no seguimos pecando, ya no seguimos cayendo en esos errores. Y esa libertad nos lleva a nosotros ¿a qué? Lo acabé de mencionar, a la felicidad. El hermano Aureliano vive feliz y su esposa. Yo sé que la mayoría de ustedes, todos ustedes viven felices como vivo yo. ¿Por qué, mis hermanos? Vuelvo y lo reitero. Porque ya hemos conocido a Cristo Jesús, lo hemos puesto en el centro de nuestro corazón y somos felices porque sabemos que vamos para el reino de los cielos. Amén. Miren, ¿por qué se suicida la gente, mis hermanos? Miren, en estos días leía por ahí, no me acuerdo en qué libro o en qué parte fue que leí, que el que se suicida no se quería matar, solo quería ¿qué? Descansar de ¿qué? Del sufrimiento. Y es la verdad, mis hermanos. La mayoría de las personas que deciden quitarse su vida no es porque quieran morirse, es porque quieren dejar a un lado el sufrimiento, quieren abandonar el sufrimiento. Pero muchos, si no todos esos que terminan con su vida, es porque no han conocido a Cristo Jesús. Por eso se suicidan, mis hermanos. Porque no tienen ¿qué? Fe, amor y esperanza. Y si no tenemos nada de eso, ¿de qué sirve vivir? Yo lo he dicho, mis hermanos. Se los dije ahora, es más lo que se sufre que lo que se goza aquí. Entonces, si no conocemos de Cristo Jesús y de una promesa de vida eterna, ¿para qué vivo una vida de sufrimiento? Yo encuentro personas que están en una cama, en una silla de ruedas, padeciendo, sufriendo día a día, sin esperanza, como un animal, porque no conocen de Cristo Jesús. Mis hermanos, la comisión para nosotros, mire, lo está diciendo el folleto, lo está anunciando. La comisión nuestra, a nosotros se nos comisionó para que fuéramos, mis hermanos, los mensajeros, los heraldos, los que lleváramos las buenas nuevas de la vida eterna, del evangelio eterno a esas personas. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, esta semana visitaron una persona en el hospital? No me respondan, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes fueron a llevarle las buenas nuevas del reino a esas personas? ¿Cuántos en este momento están pidiendo la eutanasia? ¿Cuántos están pidiendo morir porque no tienen esperanza? Y nosotros que somos los comisionados por Cristo Jesús, miren lo que dijo: id y llevemos este evangelio. ¿El evangelio qué? Del reino, a todo pueblo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Lo estamos haciendo, mis hermanos. Es hora de que despertemos y empecemos a mirar que allá afuera hay una cantidad de discípulos, de personas que lo único que esperan es que yo, Rodolfo, tome la decisión de ir a llevarle el mensaje del evangelio eterno del reino de los cielos. Y esas personas solo están esperando eso, mis hermanos. Entonces, Cristo Jesús nos convida ¿a qué? A que hagamos esto, a que nos vistamos de estas cualidades para que podamos nosotros un día, mis hermanos, vivir en la vida eterna, para que nos llenemos de esa libertad. Entonces, para terminar, mis hermanos, ser pobre de espíritu es ¿qué? Es depender absoluta, total y únicamente de Cristo Jesús. Algunos creían que ser pobre de espíritu era ser loco, con una deficiencia mental. No, ser pobre de espíritu es que es depender de Cristo Jesús. Mire lo que él dice: felices ustedes que dependen de mí. Eso es lo que él quiso decir. Felices ustedes que dependen de mí. Terminamos, mis hermanos, con lo siguiente: ¿cuántos de ustedes son ricos o pobres en espíritu? Analícenlo en sus mentes. ¿Cuántos de ustedes realmente se sienten pobres de espíritu? Para que podamos un día decirle a Cristo Jesús que lo estábamos esperando y que Él llegó por nosotros y nos vamos con Él para el reino de los cielos. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a cerrar ahí los ojitos, ahí. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos dé la capacidad de entender. Oremos. Amantísimo y buen Dios, tú que eres el Padre creador de todo el universo, en este momento, Señor, queremos pedirte que si es tu voluntad, oh Dios eterno, que nos ayudes cada día en nuestra vida espiritual primeramente y luego en nuestra vida material. Porque nosotros queremos, oh Señor, cada día ser personas dadivosas. Queremos ayudar a aquellos que necesitan de nosotros, tanto en lo espiritual como en lo material. Queremos ir y darles a estas personas las cosas necesarias.
Queremos darles el conocimiento del Evangelio eterno. Queremos que conozcan, así como nosotros, que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que ha hecho todo para que ellos puedan vivir eternamente. Por eso hoy nos comprometemos contigo, oh Señor, que de hoy en adelante, desde este momento, vamos a empezar a trabajar para ser imitadores de Cristo Jesús, para ir y darles a aquellos que no tienen alimento, ayudarles en las cosas necesarias de la vida, pero para darles lo más importante, esa fe, ese amor y esa esperanza que nos dio Cristo Jesús, que es el Evangelio eterno del reino para vida eterna. Por eso, Señor, nosotros queremos liberarnos de las cadenas del pecado. Queremos dejar atrás toda la inmundicia y todas esas fallas, porque queremos ser ejemplo para el mundo. Queremos dar testimonio y queremos cada día ser, oh Señor, esos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y danos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo descienda desde el cielo hasta cada uno de nosotros y nos llene, oh Señor, que el Espíritu Santo esté acá con nosotros y cada día nos pueda llenar más y más de la vida espiritual necesaria. Perdona pues nuestras faltas y síguenos ayudando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a entonar las estrofas del himno 143. Himno 143. Vamos a cantar todos, mis hermanos. Oremos. Padre eterno, nuevamente gracias, oh Señor. Te damos gracias por ese regalo maravilloso que nos diste, por ese Hijo amado que ofreciste para que muriera en una cruz, para que nos diera vida eterna. Solo Cristo es digno, solo Él tiene el don y el poder. Solo Cristo, el que nos redime. Por eso damos voces de alabanzas a Cristo Jesús y voces de agradecimiento por ese sacrificio y por esa bondad inmerecida para con todos nosotros. Gracias y perdón, porque somos tan desleales, pero queremos cada día crecer más y más, oh Señor. Bendice esta iglesia,
Bendice a los hermanos, a cada uno de los hogares acá representados. Bendice a cada uno de los vecinos, a este pueblo, a este mundo entero. En este momento rogamos por el pueblo de Israel. En este momento rogamos también, oh Señor, por esas personas de allá de la franja de Gaza, por los que viven en guerra, oh Padre eterno. Te rogamos por ellos, ayúdalos. Sabemos que hay personas inocentes que sufren, que en este momento están sufriendo por esa demencial guerra, oh Señor. Te rogamos por cada uno de ellos, ayúdalos si es tu voluntad. Te imploramos por el sufrimiento del mundo, oh Señor, de las personas que necesitan en este momento de tu ayuda y de la nuestra. Danos pues la capacidad de entender que somos, oh Señor, los que debemos de llevar esas palabras de mensaje de vida a cada una de estas personas. Guíanos en el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Amén, Señor. Hermanos, que Dios me los bendiga.